compresor, aquí, en este punto, que también nos va a establecer nuestro nivel de recalentamiento que tiene el sistema. Entonces, vamos a ver, yo por aquí, por mi línea de baja presión, conecté mi manómetro a la línea baja. Aquí está. Aquí estoy sensando en este momento la temperatura. La temperatura que me está registrando es, a ver, 12 grados centígrados. 12 grados centígrados. Correcto. Entonces, ya tengo mi línea de temperatura y aquí buscamos el punto entre 10 y 12, entre 10 y 20. Aquí tenemos 15, 12 está aproximadamente en este punto. Nos venimos paralela entre estas dos líneas, para acá, y aquí tenemos el punto entre 10 y 20 de 12. Ok, aquí en este punto tenemos la temperatura a la entrada del compresor. Fíjense algo, tenemos dos tipos de recalentamiento: el recalentamiento útil, que es el que mide la temperatura a la salida del evaporador, y el recalentamiento total, que ya es el donde se mide la temperatura con las pérdidas que pueda tener en tubería, desde la salida del evaporador hasta el compresor. Entonces nosotros realmente estamos aquí tomando el recalentamiento total. Realmente no sería el recalentamiento a la salida del evaporador, porque lo estamos tomando ya en el tramo con la tubería. Otro dato también importante: recuerden que aquí tenemos un intercambiador de calor donde enrollamos nuestro tubo capilar. Entonces, aquí, en este punto, la temperatura va a ser mucho mayor que aquí, porque aquí viene ya el capilar haciendo un intercambio de calor con la tubería de baja a la salida del evaporador. Entonces, con seguridad, si yo midiera la temperatura aquí en este punto, voy a tener una temperatura mucho mayor. Mucho menor, perdón. Lo que habíamos hablado también en videos anteriores: no es recomendable enrollar tanto el tubo capilar, porque si aumentamos mucho nuestro recalentamiento, también vamos a tener un aumento considerable en nuestra temperatura de descarga, y eso va a hacer que nuestro aceite lubricante pueda perder propiedades, se pierda su estado de lubricación, se pierda, y entonces tengamos aumento de roce y se nos pueda dañar el compresor por deficiencia en el lubricante. Entonces, bueno, habíamos dicho que la temperatura era de 12 grados, ¿ok? Aquí tenemos nuestro segundo punto, 12 grados aquí. Ahora, necesitamos definir un segundo punto aquí, que es en el compresor, a la salida del compresor. En este punto tomamos la temperatura de nuestro refrigerante aquí, donde tengo medida la sonda, donde tengo instalada la sonda. Aquí está nuestro compresor, esta es la salida del compresor, y puse mi sonda aquí para poder medir la temperatura a la salida del compresor. Entonces, teniendo la presión de alta y la temperatura a la salida del compresor, defino ya este punto para poder trazar mi primera línea. Ok, vamos a medir entonces nuestra temperatura. Nuestra temperatura da 56.6 grados. 56.6 grados. Entonces, me vengo para acá, entre 50 y 60, las líneas de temperatura,
55 está a la mitad, 56 está un poquito más arriba, más o menos por acá. Me vengo paralelo entre estas dos líneas y aquí tengo la mitad, aquí, en este punto. Aquí tengo mi segundo punto. Entonces vamos a trazar la línea de compresión. Uno de estos dos puntos. Aquí tengo este y aquí tengo este. Listo. Esta línea me define a mí el trabajo que hace el compresor. Si yo lanzo unas líneas perpendiculares a mi eje de entalpías, ¿sí? Voy a encontrar este punto y luego hago lo propio con el otro punto, bajo nuevamente perpendicular a la línea de entalpía o paralelo a mi línea de presión y fíjense, aquí tengo una entalpía 2 y aquí tengo una entalpía 1. Al yo restar la entalpía 2 menos la entalpía 1, obtengo el trabajo que le está haciendo el compresor al sistema. Una forma gráfica sencilla para poder definir ese trabajo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? A la salida del compresor llega el condensador y él va a empezar, el refrigerante, a cambiar su estado. Va a pasar de vapor sobrecalentado, en este punto, va a ir perdiendo temperatura a presión constante y va a empezar a hacer un cambio de estado hasta que condense por completo. En este punto, él ya no tengo vapor, tengo 100% líquido, y si sigo enfriando más, voy a subenfriar el refrigerante, que es una de las cosas que también se buscan. Cuando se hace el intercambiador de calor, es decir, cuando se enrolla el tubo capilar en la succión, también nosotros buscamos, o lo que buscamos es aumentar ese subenfriamiento. ¿Con qué objetivo? El objetivo es brindarle mayor o aumentar la eficiencia en el evaporador, por ende pues la eficiencia frigorífica del sistema. Eso lo vamos a ver un poquito a nivel de la gráfica. Entonces vamos ahorita a medir la temperatura a la salida del condensador. Ok, para medir la temperatura de este punto, que sería la temperatura a la salida del proceso de condensación, voy a colocar mi sonda de temperatura aquí, en el filtro, porque justamente después del condensador, que está allá en el fondo, se conecta al filtro. Entonces, aquí en este punto me parece que voy a tener una buena medición de temperatura. Y la estoy tomando en el filtro y me está dando un valor de 30.9. 30.9. Aquí, 30.9. La voy a colocar justamente aquí en este punto. ¿Sí? Ok. Ha bajado un poco más la temperatura porque se le está pidiendo, ya está llegando a la temperatura del set point, entonces está bajando un poco más a medida que el sistema va llegando al punto nominal de trabajo. Aquí ya tenemos entonces nuestra segunda línea, que es la línea de la condensación, que está justamente aquí en este punto. Vamos a unir entonces el último y el penúltimo punto que trazamos, que está justamente aquí. ¿De acuerdo? Entre este punto y este punto. Ahora bien, acuérdense que nosotros hicimos un intercambiador de calor aquí. Entonces,
vamos a tomar la temperatura justamente aquí a la salida en el capilar para saber qué tanto aprovechamiento le dimos y qué tanto subenfriamiento ganamos. Entonces voy a sacar mi sonda de temperatura, se la vamos a conectar a la pinza perimétrica y vamos a hacer el contacto. Ok, vamos a colocar aquí en temperatura y vamos a proceder a colocarla. Voy a colocarla justamente aquí y vamos a ver qué temperatura nos da. Y vamos a colocarle este aislamiento térmico. Ok, aquí coloqué la sonda, la fijé con tape y le voy a colocar este aislamiento térmico para tratar de que haga la mejor medición posible. Vamos a ver en qué rango de temperatura se va a estabilizar. Tenemos 14, 15 grados. Entre 14 y 15 grados. Esa es la temperatura del capilar justo a la salida del intercambiador de calor. Acuérdense que aquí está el capilar, nosotros lo enrollamos un tramo en el tubo de succión, que es el que viene a la salida del evaporador, lo aislamos térmicamente y aquí sale nuevamente y comienza a hacer su expansión adentro del evaporador. Vamos a ver qué temperatura está marcando, 14 grados. Creo que ella se va a mantener estándar en esa temperatura.